como les decía, a nivel de organización de la materia es la clase de hoy, ¿sí? Yo les voy a ir avisando cuando esté por cortar, así nos tomamos una pausa. Ahí sigo admitiendo gente que va entrando. Bueno, habíamos hablado, una de las preguntas era la diferencia entre materia viva y materia no viva. La mayoría de ustedes, o muchos de ustedes contestaron que la principal diferencia es que la materia viva lleva adelante un proceso, lo que llamamos el proceso de vida, que es alimentarse, el mantenimiento, la reproducción, el intercambio con el medio. Básicamente la materia viva, lo que la diferencia de la materia no viva es que realiza ese tipo de funciones, ¿sí? Principalmente alimentarse y reproducirse, ¿sí? Y obviamente crecer y mantenerse y todo lo que hace un organismo vivo. La materia no viva es materia inerte, materia que está en el medio y que no tiene mucho más injerencia con el entorno que las rodea. Sí, sin embargo, forman parte del entorno, porque por ahí muchos de ustedes se confundían y ponían, se confundieron con bioátomos y bioelementos, había confusión en cuanto a la parte química y a la parte biológica. Básicamente lo que diferencia la materia viva de la no viva es estas funciones que realiza la materia viva, que la materia viva no realiza. Lo que no quiere decir que la materia no viva no forme parte de los ecosistemas, porque obviamente sí va a formar parte de esos ecosistemas. ¿Sí? Acá tienen a grandes rasgos todo el circuito que nosotros vamos a ir siguiendo ahora en cuanto a lo que es los niveles de organización. Vamos a arrancar con el nivel de partículas fundamentales, que van a dar origen a los elementos subatómicos, de ahí el átomo, después la molécula, las organelas, las células, los tejidos, los órganos, los organismos, y así vamos a avanzar hasta llegar a la biosfera, que es el nivel de organización más complejo, más macro de todos los niveles de organización. ¿Sí? Bueno, el primer nivel es el de las partículas fundamentales, está compuesto por los quarks y los leptones, que van a ser los que van a formar, se van a enlazar, se van a unir y van a formar las partículas, lo que conocemos como partículas subatómicas. ¿Sí? Los leptones son los que se van a unir para formar electrones, y los quarks se unen para formar neutrones y protones. ¿Sí? Obviamente la parte que estudia estas partículas fundamentales, la parte de la ciencia, es la física, y están dentro, las partículas fundamentales se consideran dentro del nivel subatómico. ¿Sí? Como ustedes esto ya lo saben, ¿sí? Tal vez lo refresquemos, pero muchos de ustedes lo deben haber estudiado. El próximo nivel de organización es el nivel subatómico, que está compuesto por 3 partículas, o 3 elementos, que van a formar el átomo, que son los electrones, los protones y los neutrones. Protones y neutrones son los que forman parte del núcleo del átomo, y los electrones son los que orbitan alrededor de ese núcleo. ¿Alguno de ustedes recuerda las cargas de estos elementos? Había positivos y negativos y neutros. Exactamente. Había positivos, que son los protones, había neutros, que son los neutrones, que son esos dos los que forman parte del núcleo, y después los de carga negativa, que son los electrones. Electrones. ¿Sí? Electrones. ¿Correcto? Bueno, ahí tienen para recordar cuáles son las cargas de cada uno de ellos. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Mi nombre es Juan Manuel, ¿cómo andás? Sí, Juan Manuel, ¿cómo andás? ¿De casualidad lo conoces a Gabriel Salsec? No me suena. No, porque fue profesor mío y tipo, todo lo que vi acá, tipo, me acordaba, porque lo conocía. No, pero de química o de física. Sí. Sí, también de biología. Ah, no, y tal vez lo conozca, pero de nombre no me suena. Por ahí de vista lo conozco, pero no me suena el nombre. Ahí no te puedo ayudar. Pero bueno, tal vez, se me fue.
tal vez lo conozca. Si lo veo, por ahí lo conozco. Bueno, creo que se me fue la presentación. Vamos a ir al principio. Volvemos, ¿eh? Bueno, les decía entonces, tenemos el nivel subatómico, que va a estar formado por los neutrones, electrones y protones, que tienen cada uno sus cargas, y el próximo nivel que sigue es el nivel atómico, ¿sí? Los átomos son lo que nosotros vamos lo que conocemos como elementos químicos, ¿sí? Los elementos químicos son átomos, son esos que aparecen en la tabla periódica, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes la tabla periódica? Donde aparecen todos los elementos fundamentales, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, que son elementos que a ustedes les van a sonar un poco más familiares, y hay otros elementos que no son tan conocidos. Bueno, esos son átomos, y son el nivel de organización más básico, ¿sí? En los niveles de organización, ¿sí? Obviamente sin tener en cuenta los niveles de partículas elementales y el subatómico. A nivel biológico, estos átomos son los que se conocen como bioelementos. ¿Por qué? Porque son los que van a formar parte de todo lo que nosotros encontramos en la Tierra. Todos esos elementos que van a formar parte de los seres vivos los vamos a conocer con el nombre de bioelementos. Una de las preguntas del examen era cuál era la diferencia entre entre bioelemento y biomolécula. ¿Sí? Bueno, como dice acá, a nivel biológico los podemos llamar bioelementos y clasificarlos según su función. Si cumplen una función estructural, son bioelementos primarios, que, como ustedes saben, el carbono, ¿ustedes les suena el carbono? Sí, les tiene que sonar porque es un elemento bastante conocido. ¿De qué forma parte? O sea, estructuralmente, el carbono, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Alguien sabe? ¿En los huesos? Sí, básicamente el carbono está presente en todos los organismos vivos. En todas lo que vamos a ver más adelante, que son biomoléculas, la mayoría de las biomoléculas están formadas por carbono, además de otros constituyentes. Con lo cual, dentro de los elementos primarios, o bioelementos primarios, el carbono es uno de los más importantes. Después tenemos el fósforo, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno y el azufre, que, como dice ahí, forman parte de un montón de estructuras a nivel celular y a nivel orgánico, que vamos a ver un poco más adelante. Pero los bioelementos primarios son los que más adelante vamos a ver que son los más importantes a nivel de conformación de los seres vivos. Si cumplen función estructural y catalítica, catalítica quiere decir que nosotros los vamos a utilizar para generar otro compuesto o para llevar adelante algún tipo de reacción química. Ahí tienen algunos nombrados que son el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, y así podríamos seguir. Son todos elementos que ustedes van a encontrar, si alguno tiene en el secundario la tabla periódica, van a ver que van a encontrar esos elementos en esa tabla periódica. Y si solo cumplen función catalítica, o sea, exclusivamente catalítica, se llaman oligoelementos o elementos vestigiales, y son elementos que generalmente están en muy escasas cantidades dentro de los organismos. Son los que vamos a encontrar en menor representación dentro de un ser vivo, y son los que intervienen en determinadas rutas catalíticas, en determinadas rutas fisiológicas dentro del funcionamiento de los sistemas, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Bueno, acá tienen lo que yo les decía recién, lo de la tabla periódica, ¿sí? Estos son los bioelementos más representativos, lo que conocemos como los constituyentes fundamentales de la materia viva, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estos bioelementos son los que van a formar parte
casi exclusivamente de la que nosotros vamos a llamar, cuando estos elementos se unen entre sí, como biomoléculas. ¿Sí? Bueno, acá les muestro la tabla periódica, ¿sí? Ahí tienen marcados cuáles son los elementos primarios, que son estos elementos constituyentes importantes, los conocidos como bioelementos, los elementos secundarios y los oligoelementos. Después hay otro montón de elementos que no están presentes en los organismos vivos, sino que están en todo lo que es la materia inerte, ¿sí? Un montón, después si ustedes tienen la tabla periódica a mano, fíjense que ahí tienen la nomenclatura química, que son esas dos letras, y después el nombre del elemento para que ustedes lo puedan identificar. ¿Sí? Bueno, en cuanto a los bioelementos, es importante destacar que el 97.9%, o sea, casi todo, ¿sí? Casi el 100% de la materia dentro de los seres vivos, está compuesto por la combinación de lo que nosotros llamamos los bioelementos. Y se van a combinar en esto que nosotros damos el nombre de llamar biomoléculas. El video no lo vamos a ver ahora, después ustedes lo van a ver cuando vean la clase subida en Classroom, ¿sí? Para no perder tiempo ahora. Ahí tienen el porcentaje de composición, y ahora yo les voy a hacer una pregunta con respecto a esto, el porcentaje de composición de los bioelementos en los seres vivos. Yo les había dicho que el carbono era uno de los más importantes porque forma parte de casi todos los compuestos que conforman a los seres vivos. Pero sin embargo en porcentaje es el 19.4%. El hidrógeno el 9%, el nitrógeno el 5%, el oxígeno el 62%, el fósforo 0,6%, el azufre igual, y ahí forman ese 97.9% del total de los bioelementos presentes. Ahora bien, ¿por qué a ustedes les parece, les voy a hacer la pregunta del lado fácil, ¿por qué les parece que el oxígeno es de los bioelementos el que más está presente en los seres vivos? Es fácil la respuesta. Piénsenla. No tiene que ver con lo que respiramos. Ustedes tienen que haber escuchado que nosotros estamos compuestos en un gran porcentaje de nuestra masa corporal, que es un 100%, el 70% está conformado por ¿qué sustancia? Agua. Por agua. Por agua. Agua. ¿Y cuál es la fórmula química del agua? H2O. H2O. Bien, entonces tenemos ahí mucho aporte de hidrógeno y de oxígeno. Pero el hidrógeno es poco, es 9%. Es porque el oxígeno, además de formar parte de todo el agua que nos rodea, forma parte de casi el 100% de los bioelementos que no son agua en el cuerpo. El resto de los elementos no están tan presentes, pero sí el oxígeno. Entonces, por eso es que el oxígeno tiene un porcentaje tan preponderante en cuanto a la composición de los seres vivos. ¿Sí? Se los digo para que lo tengan en cuenta porque, uy, otra vez se me salió esto, por Dios. Para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Yo no puedo creer que nos queden 10 minutos. Vamos a estar complicadísimos hoy. Bueno, acá están los oligoelementos, que son los que estábamos hablando hoy, que son aquellos que no van a formar parte de los seres vivos y que van a constituir todo lo que son los elementos inorgánicos, lo que es la materia no viva. ¿Sí? Ahí tienen un poco la representación en cuanto a porcentaje de los oligoelementos, eso se lo dejo para que después lo miren con tranquilidad. El siguiente nivel es el nivel molecular. ¿Qué es una molécula? Es la combinación de átomos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un elemento solo, decimos que es un átomo. Cuando tenemos dos átomos unidos, pasan a formar una molécula y pasan a constituir el siguiente nivel de organización, ¿sí? Las moléculas, como dice ahí, pueden estar constituidas, tanto
de átomos iguales o como de átomos diferentes. Las moléculas pueden ser orgánicas, constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, y las vamos a conocer como biomoléculas, que son todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, o sea, las bases químicas para que un individuo pueda sobrevivir. Acá aparecen otra de las preguntas de la evaluación diagnóstica, que yo les preguntaba qué era un hidrato de carbono. Bueno, un hidrato de carbono es una de estas biomoléculas que forman parte de los seres vivos. Muchos de ustedes pusieron que es energía, sí, es cierto, es una sustancia que básicamente la principal función es energética. Y además de los hidratos de carbono tenemos otros biomoléculas, que son los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, que ahí no están, ¿sí? O inorgánicas como el agua, las sales, los gases y los óxidos, ¿sí? La parte de la ciencia que se encarga de estudiar las biomoléculas es la bioquímica. Ahí tienen ustedes algunos esquemas de biomoléculas, el esquema del agua, que son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, el óxido nitroso, que es un oxígeno con 2 de nitrógeno, el dióxido de carbono, el metano, el CFC. ¿Saben qué es el CFC? No. Ni idea. Es el compuesto que degrada el ozono. Es el principal causante del agujero de la capa de ozono, ¿sí? El CFC. Bueno, y ahí abajo tienen los diferentes átomos sueltos que conforman las biomoléculas que tienen más arriba, ¿sí? Obviamente el carbono es el más importante. Ahora, ¿por qué es tan importante el carbono en las moléculas? Es esto que venimos hablando desde el principio. Bueno, porque los compuestos orgánicos se definen como moléculas que tienen un enlace de carbono e hidrógeno. Los compuestos tienen cualidades que los hacen vitales para sostener la vida. Los átomos de carbono tienen propiedades que les permiten unirse al hidrógeno y a otros átomos en una variedad de formas, permitiendo una combinación de arreglos moleculares. O sea, lo que va a hacer el carbono es formar parte, casi con exclusividad, de todas las biomoléculas. O sea, combinado con otros elementos, siempre en las biomoléculas vamos a tener presente el carbono. Las otras biomoléculas pueden faltar, generalmente el carbono y el oxígeno están siempre juntos, el hidrógeno suele estar también, pero siempre el carbono va a ser la sustancia que está presente en mayor cantidad en todas las biomoléculas que componen los seres vivos. Y por eso es tan importante el carbono, aunque en porcentaje no esté tan representado, ¿sí? Porque es por una cuestión de cantidad que no está tan representado, pero sí está presente en la mayoría de los compuestos. Bueno, acá una breve reseña de qué es el carbono. El carbono ustedes en la tabla periódica lo van a encontrar con el número 6, ¿sí? Es el elemento número 6. Tiene masa atómica de 12 y el símbolo es la C, ¿sí? Es un no metal sólido que es componente fundamental de los compuestos orgánicos y tiene la propiedad de enlazarse con otros átomos de carbono y otras sustancias para formar un número casi infinito de compuestos. En la naturaleza se presenta en 3 formas: diamante, grafito y carbón, ¿sí? Eso tiene que ver con la formación de los elementos en función de la presión y la temperatura a la cual esté sometido el carbono, puede tomar diferente estructura y formar un mismo compuesto, puede formar esas 3 sustancias, ¿sí? Ustedes habrán visto por ahí en caricaturas que aprietan un carbón y forman un diamante. Bueno, no es tan así, pero sí se puede someter al carbón a condiciones extremas de presión y temperatura, y eso hace que el carbono dentro del carbón se reacomode, se desarme la estructura y se vuelva a formar, y deje de ser carbón y se vuelva un diamante. Cuando estamos hablando de carbón, no estamos hablando del carbón vegetal, estamos hablando del carbón mineral, ¿sí? No es el carbón de la parrilla, del asado, es el carbón mineral, ¿sí? Le digo esto porque muchos de ustedes se van a ir ahora a la parrilla a pararse arriba de un carbón y calentarlo con un encendedor a ver si lo pueden hacer. No, no van a poder, ¿sí? Eso es a nivel geológico que sucede en las profundidades de la Tierra, ¿sí? Bueno, esto no me voy a detener con esto.
Bueno, las moléculas orgánicas se pueden formar por la actividad biológica de un organismo, por ejemplo, el gas metano, que es emitido por la digestión, ¿sí? O los compuestos orgánicos simplemente pueden tener una base de carbono, tales como el benceno, que son compuestos derivados del petróleo. No me voy a detener con los hidrocarburos, simplemente nombrarles que el carbono, cuando es combinado con otras sustancias, forma lo que se conocen como moléculas orgánicas, que son compuestos, generalmente petróleo o derivados del petróleo, que conocemos como hidrocarburos. Básicamente son sustancias que van a estar formadas por hidrógeno y carbono, ¿sí? Son lo que en química se conoce como moléculas orgánicas, ¿sí? No forman parte de los organismos, pero son provenientes de los organismos, porque vienen de la transformación de residuos orgánicos, ¿sí? Ustedes han escuchado hablar que los dinosaurios se transforman en petróleo, lo tienen que haber escuchado nombrar en algún momento, o que las plantas, cuando se mueren, se transforman en petróleo. Bueno, sufren diferentes cambios a nivel químico y bioquímico que hacen que se transformen en hidrocarburos, con lo cual son moléculas orgánicas, ¿sí? Pero no forman parte de los organismos vivos. Provienen de organismos que estaban vivos, que después se murieron y dieron origen a las moléculas orgánicas, ¿sí? Bueno, perdón, hidrocarburos, no moléculas orgánicas. Son moléculas orgánicas, pero no forman parte de los seres vivos. Bueno, después que nosotros tenemos las moléculas, esas moléculas se van a ir combinando y se van a transformar en el siguiente nivel de organización, que es el nivel de estructuras subcelulares u orgánulos celulares u organelas, ¿sí? Son los diferentes nombres que ustedes pueden conocer, ¿sí? Este no es uno de los niveles, ahí les puse que no es uno de los niveles de organización que tradicionalmente se incluyen en la bibliografía, porque está entre medio entre lo que es las biomoléculas o las moléculas y la célula, ¿sí? En la bibliografía ustedes pueden encontrar que se pasa de las moléculas a la célula, pero en el medio hay algo, las partes que forman la célula, que son los órganos celulares, ¿sí? Ustedes tienen que haber escuchado hablar de las organelas, después lo vamos a ver en la clase de biología celular, pero escucharon hablar la membrana plasmática, aparato de Golgi, el núcleo, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, todo eso ustedes lo escucharon, cloroplastos. Sí. ¿Los cloroplastos en qué células los encontramos? ¿En todas las células? No, en las vegetales. En las células vegetales, sí, el cloroplasto es la organela donde ocurre ¿qué proceso? La fotosíntesis. La fotosíntesis, correcto. Pero bueno, de organelas celulares vamos a hablar más en profundidad en la clase de biología celular, pero sepan que es el próximo nivel de organización. Se nos va a cortar, chicos. Entonces, continuamos con el próximo nivel. Esas biomoléculas se combinan para formar los orgánulos celulares, y esas organelas o orgánulos celulares van a unirse y a combinarse para formar el próximo nivel de organización, que es el nivel celular, ¿sí? Básicamente, nosotros se conoce la célula como la mínima unidad funcional de la vida. O sea, si nosotros hablamos de vida, decimos que la célula es la menor representación de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos organismos que son una única célula, los organismos unicelulares, de los cuales vamos a hablar en algún momento más adelante, son organismos vivos, ¿sí? Tienen vida. ¿Por qué tienen vida? Porque básicamente nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, es un ser vivo, ¿sí? Que la diferencia es que está conformado por una sola célula, no como nosotros que somos organismos pluricelulares. Esto de que la célula es la unidad básica para la vida se conoce como la teoría celular, ¿sí? Se refiere a eso. Bueno, ahí tienen un ejemplo de dos células, una célula animal abajo, la célula vegetal, abajo tiene la célula animal y la célula vegetal. Nosotros, obviamente, en esta cátedra nos vamos a referir exclusivamente
a células animales. Las células vegetales las vamos a dejar de lado porque esta materia es biología humana. Entonces, no vamos a hablar de células vegetales. Vamos a referirnos siempre a células de origen animal. Ahí tienen un montón de organelas marcadas que vamos a ver más adelante en la clase de biología celular. Para seguir complejizándonos en los niveles de organización, esas células se van a combinar para formar los diferentes tejidos, ¿sí? Como dice ahí, los tejidos son aquellos materiales biológicos naturales constituidos por un conjunto complejo y organizado de células de uno o de varios tipos, distribuidas regularmente con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Esto es importante, ¿sí? Un tejido está formado por células que tienen la misma función y el mismo origen embrionario. O sea, en el embrión, ese tejido es originado por una única célula que se va dividiendo y va creciendo y va a terminar formando un tejido. Esto es, lo vamos a ver más adelante, pero es lo más importante, saber que un tejido está conformado por células que tienen un mismo origen embrionario y una misma función. No tiene sentido poner células de pulmón al lado de células del ojo, o células del ojo al lado de células del hígado, ¿sí? Porque funcionalmente eso no sería viable. Entonces los tejidos se organizan de tal manera que se conforman de células que tienen un mismo origen y una misma función. De esa manera ese tejido va a poder tener una función específica. Si no, sería un tejido polifunción que no tendría demasiado sentido. Porque a nivel evolutivo, la complejización de los niveles de organización implica que el organismo se va volviendo más eficaz en la supervivencia. Todo esto va generando que un organismo pueda adaptarse de mejor manera al medio que lo rodea. Son adaptaciones a nivel evolutivo, ¿sí? Todo este nivel de organización sigue un nivel evolutivo, ¿sí? Se arrancó la vida en el planeta, arrancó con los leptones y los quarks, que se combinaron para formar partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, que se combinaron para formar átomos, que se combinaron para formar moléculas, y así la evolución fue llevándonos a lo que tenemos hoy en día. ¿Sí? ¿Se entiende esto de concepto? Me interesa que el nivel tisular lo tengan porque es algo con lo que vamos a volver bastante seguido. ¿Sí? Bueno, como dice ahí, en los organismos animales los tejidos pueden ser principalmente epitelial, conectivo, nervioso y muscular. Son los principales tejidos que tenemos en un ser vivo, que lo vamos a ver más adelante. Y dentro de la ciencia, la histología es la rama que se ocupa de estudiar a los diferentes tejidos. Acá ustedes tienen imágenes de tejidos, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, no me detengo ahora, pero esos son diferentes imágenes de diferentes tejidos, ¿sí? ¿El perro tiene algo para aportar? No, lo invitamos, no lo dejen afuera. Bueno, esos tejidos se van a seguir asociando para formar los órganos, ¿sí? El nivel de órganos o nivel organular. Un órgano, que viene del latín, significa herramienta, en biología y anatomía es la agrupación de diversos tejidos que forman una unidad estructural encargada del cumplimiento de una función determinada en el seno de un organismo pluricelular. Obviamente, un organismo unicelular nunca va a alcanzar el nivel de organización ni tisular ni organular, porque no tiene ese tipo de organización. Es importante destacar de este nivel que un órgano no va, si bien un tejido está formado por el mismo tipo celular, un órgano no siempre está formado por el mismo tipo tisular. ¿Se entiende la diferencia? El juego de palabras que hice. Un tejido está formado por el mismo tipo celular, pero un órgano no siempre está formado por el mismo tejido.
un órgano, como dice ahí, puede ser una agrupación de diversos tejidos. ¿Sí? Les digo esto para que no sea todo tan lineal. ¿Sí? Tengo en imagen, Jacqueline, te tengo en imagen. ¿Vas bien? Te noto como... ¿Sí? Bueno. Pregunten cualquier cosa, ¿eh? Porque no se pierdan, porque estamos como en un repasito general, ¿sí? Para que no queden afuera cuando sigamos avanzando. Bueno, ejemplos de órganos son obviamente vaso, pulmones, cerebro. El órgano que a ustedes se les ocurra, estamos hablando dentro del nivel organular o nivel de órganos. Esos órganos, complejizándonos complejizando y avanzando en los niveles de organización, se van a asociar entre sí y van a formar el próximo nivel, que es el nivel sistémico o de sistema de órganos. ¿Sí? Obviamente este nivel está constituido por órganos que trabajan en forma conjunta e integrada. ¿Sí? Un ejemplo podría ser el sistema circulatorio, ¿sí? Donde tenemos diferentes órganos asociados para formar un sistema. Diferentes órganos, me refiero al corazón, me refiero a capilares, arterias, vasos, que son órganos de otros tejidos, son tejidos de tipo tisular, tipo la piel, no es la piel, pero es similar. O podemos hablar, para que sea más representativo, el sistema digestivo, que tenemos un montón de órganos que conforman ese sistema digestivo. Entonces, básicamente, para que quede claro, un sistema de órganos va a estar conformado por órganos de diferentes características. ¿Sí? En la mayoría de los animales, la integración de estos órganos en sistemas y el control de esos sistemas se lleva adelante por básicamente dos sistemas que también están conformados por órganos, que son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Sistema nervioso, cerebro y sus conexiones, y sistema endocrino, las glándulas, que secretan sustancias que el cuerpo utiliza para comunicarse. ¿Sí? ¿Saben? ¿Escucharon alguna vez la palabra enzima o hormona? La tienen que haber escuchado, sobre todo las mujeres que están más al corriente con lo que son las hormonas. Bueno, tiene que ver con sistemas que tiene el cuerpo de comunicar, o formas que tiene el cuerpo de comunicar los diferentes sistemas de órganos. ¿Sí? Entonces los sistemas de órganos permiten que el organismo multicelular o pluricelular tome y elimine sustancias desde y hacia el medio. En el curso de la evolución, aquellos organismos multicelulares que presentaban estas estructuras se vieron beneficiados y pudieron conquistar nuevos ambientes. Esto es lo que yo les digo con respecto a la evolución. A medida que avanzamos en los sistemas, en los niveles de organización, vamos avanzando en evolución y vamos avanzando en la complejización de los seres vivos. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Estoy hablando muy complicado. Díganme, ¿eh? Si no entienden, no, pero hasta acá estamos bien. Díganme y me bajan de un ondazo. Bueno, seguimos. Esos órganos, en el siguiente nivel, esos sistemas de órganos, perdón, en el siguiente nivel, se van a asociar mediante el sistema nervioso y el sistema endocrino para formar el siguiente nivel, que es el nivel de organismo. Para formar un organismo, ¿sí? Nosotros estamos en este nivel, en el nivel de organismo. ¿Sí? Es un nivel de organización superior en el cual las células, los tejidos, los órganos y los sistemas de órganos o aparatos, ¿sí? Forman una organización superior que recibe el nombre de seres vivos, que son tanto las plantas como los animales. ¿Sí? Yo les dije que íbamos a referirnos exclusivamente a animales, pero una planta también es un organismo. La planta también tiene órganos, no como los conocemos nosotros, pero tienen sistemas de órganos que cumplen funciones. Después ustedes me pueden decir si la planta está viva o está muerta. Bueno, podemos discutirlo, ¿sí? Pero es un ser vivo. Es inerte, pero es un ser vivo, ¿sí? De hecho, ustedes saben que hay plantas que responden a estímulos exteriores, ¿sí? Que un organismo inerte no debería responder. Por ejemplo, ¿se les viene algo a la cabeza? Eso está fuera de cátedra. Las plantas carnívoras. La planta carnívora tiene tejido Y después sensorial. hay otra que se llama, creo que mimosa o algo así, que vos la apretás y se cierra. También.
Y una más sencilla. Cuando se acercan a la luz. Los girasoles. El girasol, claro. El girasol tiene fototropismo, ¿sí? Quiere decir que tiene células que son estimuladas a generar movimiento por la energía solar. Entonces el girasol se mueve en función de dónde está el sol. Pero bueno, nosotros decimos, no, la planta está muerta. Y no, la verdad es tejido vivo, ¿sí? Pero bueno, como a nivel de organismo, nosotros se nos viene siempre a la cabeza un perro, o nosotros, pero estamos también incluyendo a los organismos vegetales. Bueno, ahí tienen diferentes ejemplos, no sé por qué puse eso, pero puse eso. Bueno, los organismos, o sea, nosotros, cada uno de nosotros, va a asociarse para ir al siguiente nivel de organización, que es el nivel de población. ¿Sí? Las poblaciones son organismos que se asocian, pero con la característica de que son organismos de la misma especie. No existen, no podemos llamar a por ejemplo, no podemos decir si en la esquina vemos 60 personas con 40 perros y 3 vacas, que eso es una población. ¿Sí? Una población, la principal característica es que está conformado por individuos de la misma especie. ¿Sí? Y están en un determinado número para formar lo que se conoce como un núcleo poblacional. ¿Sí? Como puede ser una manada, ¿sí? Un bosque, un cardumen. ¿Sí? Es una población de individuos de la misma especie. Es el siguiente nivel de organización. Los organismos se asocian, se juntan para formar poblaciones. Ahora, esas poblaciones se van a asociar entre sí y van a formar una comunidad o una biocenosis. Acá es donde se empieza a complicar un poco las palabras, los entiendo si se le mezclan los términos, pero vamos a hacerlo despacito. Una biocenosis, también llamada comunidad biótica, comunidad biológica, comunidad ecológica o simplemente comunidad, es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido llamado biotopo. ¿Sí? Que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. Entonces, si yo tengo en la esquina 60 personas, 40 perros y 2 vacas, sí podemos estar hablando de una comunidad, no de una población, porque no son de la misma especie, pero son poblaciones que se juntan y forman una comunidad. ¿Qué define que formen una comunidad? Que ocupan el mismo espacio, ¿sí? El mismo biotopo, la misma superficie de tierra es compartida por diferentes organismos, diferentes especies, que forman una comunidad. ¿Sí? Ese biotopo es el que va a ofrecer las condiciones ambientales necesarias para la supervivencia de esa comunidad. O sea, para la supervivencia de cada una de las poblaciones que componen esa comunidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, esa comunidad puede dividirse en fitocenosis, que es, si nosotros lo dividimos en la parte de plantas, zoocenosis, si es la parte de animales, y microbiocenosis, si son los microorganismos. Todos juntos forman la biocenosis. Pero podríamos subdividir esa biocenosis en decir, bueno, las plantas las pongo por un lado, los animales los pongo por el otro, y los microorganismos los pongo por el otro. Si yo hago esa división, puedo darle esos nombres a cada una de esas divisiones. ¿Me siguen? ¿Hasta acá? Sí. El próximo nivel de organización es el ecosistema. Como dice ahí, un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos, o sea, una biocenosis, pero que se le agrega el biotopo, que es el medio físico donde se relacionan.
O sea que si yo agarro la biocenosis junto con el biotopo, o sea, los organismos que forman poblaciones y que están juntos en una comunidad, y los sumo al espacio físico que ocupan, formo el ecosistema. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro de ese sistema. Porque va a haber en ese ecosistema organismos que se alimentan de plantas que se alimentan de la energía, que la transforman en energía para los herbívoros, que la transforman en energía para los carnívoros, que después eliminan desechos que después sirven para alimentar y retroalimentar ese circuito. ¿Sí? En un ecosistema se considera que los factores abióticos y bióticos están ligados por las cadenas tróficas, o sea, el flujo de energía y nutrientes, es lo que yo les comentaba recién. Las poblaciones, comunidades y ecosistemas son estudiadas por la ecología. ¿Sí? En la parte de la ciencia que estudia todos los ecosistemas se llama ecología. ¿Me entienden? ¿Entendieron el concepto de ecosistema? Es como una mamushka. Vamos como, cada uno de los niveles de organización, vamos como metiendo adentro lo anterior. ¿Sí? Esa es la forma de entender los niveles de organización. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces tenemos que el ecosistema es la comunidad con el medio físico, con el espacio físico que los rodea. Estamos en un ecosistema. ¿Sí? ¿Qué sería eso? Básicamente un ecosistema es, por ejemplo, esta laguna con bosque y todo mezclado, donde tenemos todos esos organismos que entre sí se retroalimentan. Las plantas toman energía lumínica para generar energía a nivel de tejido, que son incorporados por los organismos herbívoros, que lo transforman en energía en forma de carne, que va a ser utilizada por un carnívoro, y ese carnívoro después se va a morir y va a alimentar el suelo del cual la planta se va a volver a nutrir para, junto con la energía lumínica, transformarla en energía, y así es una retroalimentación constante de ese ecosistema. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros hablamos de que el hombre, el factor antrópico, destruye ecosistemas, porque lo que hace el hombre con su actividad es generalmente cortar alguna de las cadenas del ecosistema. Por ejemplo, yo voy ahí y digo, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a pescar todos los peces que hay en esa laguna. Esos peces son una población que forman parte de una comunidad acuática. Si yo elimino esa comunidad, estoy sacando una parte del ecosistema. Probablemente alguien se alimentaba de esos peces. Ese que se alimentaba de los peces se va a morir. Si se muere, del que se alimentaba ese que se muere también se va a morir. Entonces vos me decís, bueno, pero si se mueren todas las plantas, tienen un montón de comida, porque un montón de materia orgánica la planta la puede utilizar. Sí, perfecto. Pero ¿qué va a pasar? Va a haber una planta que se va a beneficiar, porque es la que está adaptada para eso. El resto se va a morir también. Entonces destruye el ecosistema. Termina quedando una planicie con el agua y pongámosle solo juncos. Y vos me podés decir, bueno, pero ese ecosistema es un ecosistema, porque es agua y juncos, sí, pero no es el ecosistema original. Yo destruí con mi efecto o con mi intervención ese ecosistema original y lo transformé en un nuevo ecosistema. Generalmente la acción antrópica lo que genera es la transformación de ecosistemas. No tal vez la destrucción, pero sí la transformación, y lo que produce eso es la falta de diversidad de organismos. Empiezan a haber preponderancia de organismos. ¿Sí? Los más aptos, los más flojitos, se eliminan. Y eso destruye el ecosistema. ¿Sí? Nos seguimos avanzando en el nivel de organización y nos pasamos al nivel de bioma. ¿Sí? Que viene de vida, también llamado paisaje bioclimático o áreas bióticas. Es una determinada parte del planeta que comparten clima, flora y fauna. Un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definido a partir de las especies animales y vegetales que predominan. Es la expresión de las condiciones ecológicas del lugar en el plano regional o continental. El clima y el suelo determinan las condiciones ecológicas a las que responderán las comunidades de plantas y animales del bioma en cuestión. O sea que un bioma es un ecosistema que está
en una región particular. Esa región particular va a tener características climáticas particulares, condiciones de humedad, condiciones de temperatura, presión, viento, que van a hacer que se forme un bioma específico. Yo puedo tener comunidades o ecosistemas similares, pero que formen biomas distintos. Quiere decir que, supongamos que yo tengo esta comunidad en Argentina, en Mar del Plata, y la misma comunidad, si se pudiese hacer, y la misma comunidad en Salta. ¿Sí? Pero claramente van a tener condiciones climáticas diferentes. Entonces van a terminar formando biomas diferentes. Aunque los ecosistemas sean similares, son diferentes biomas, porque tienen condiciones climáticas diferentes. O sea que no, acá estamos juntando el ecosistema junto con el clima y formamos el bioma. ¿Sí? Estamos como más arriba todavía. ¿Me siguen? Sí. Bien. Y después, esos biomas van a estar localizados en la Tierra. ¿Sí? Y en la Tierra va a estar conformada en función de la posición global de ese bioma, va a tener diferentes características, porque obviamente las condiciones climáticas en todo el planeta son distintas. Hay lugares que tienen pura tierra, hay lugares que tienen tierra y mar, hay lugares que son solo mar. Y vamos a pasar entonces a lo más macro, que es el nivel de biosfera, que es el sistema formado por el conjunto de los seres vivos del planeta Tierra y sus interrelaciones, que es la influencia de los organismos sobre el medio y la influencia del medio sobre los organismos. ¿Sí? Lo que significa biosfera es envoltura viva, o sea que la biosfera es aquella parte del planeta Tierra que contiene vida. Creo que, yo ahora no recuerdo bien, pero la biosfera va, después lo pueden googlear, va desde creo que son 2 metros de profundidad bajo tierra, no más, son 10 metros de profundidad bajo tierra y llega hasta los 2 kilómetros de altura, porque es todo el espacio del planeta Tierra donde hay vida. ¿Sí? ¿Se entendió? En términos geográficos, es la capa de la atmósfera en la que existe vida sustentable sobre la litosfera. Ahí tienen ustedes que la biosfera está conformada por la atmósfera, que es la parte que tiene el aire respirable, la litosfera, que es toda la superficie terrestre que es de piedra y que contiene vida, y la hidrosfera, que es toda la superficie terrestre que contiene agua y contiene vida. Todo eso forma la biosfera. ¿Se entendió? ¿El concepto? De nuevo, ¿de qué está formado la litosfera? La litosfera está formada, nosotros la biosfera la tenemos formada por atmósfera, litosfera e hidrosfera. La atmósfera es todo el aire que contiene vida. La litosfera es toda la tierra que contiene vida, y la hidrosfera es todo el agua que contiene vida. De nada. Bueno, este es un videito que se los dejo para ver después, ¿sí? Después lo pueden ver. Creo que no sé si se va a poder ver bien, porque la última vez que lo quise ver, no sé si lo habían borrado de YouTube y no, me parece que no anda. Pero bueno, nada. Después lo voy a ver si lo puedo buscar bien y se los paso, así lo tienen.